nosotros somos el grupo de investigación número 6. Mi nombre es Leonardo Jean-Pierre Sánchez Poma y mis compañeros de investigación son Renzo Samuel Robles Morales, Jean-Pierre Gustavo Rodríguez Tumay, Adriano Arturo Sánchez Boza, Jeremy Jason Torres Olinden, Claudia Maciel Uchuya Córdoba, Rose Yanilú Valencia Hernández, Fabiana Belén Valenzuela Espinosa, Jaden Rose Vargas Donaire, Jorge Armando Vélez Fajardo. Mi nombre es Claudia Uchuya y en esta ocasión mi grupo y yo les vamos a hablar sobre los impactos ambientales que pueden sufrir el ecosistema manglar. En el video anterior les explicamos qué era un manglar y cuáles son sus grandes beneficios. Sabemos que los manglares son muy importantes porque funcionan como una barrera de defensa frente a diferentes fenómenos naturales y además en él se alojan varias especies de flora y fauna. En el mundo existen una cantidad considerable de manglares, pero en los últimos años se ha perdido ya el 80% de ellos por distintos factores de impacto ambiental y por supuesto la acción del ser humano. Por estas razones, el día de hoy les vamos a hablar sobre cuáles son estos impactos ambientales que afectan al ecosistema manglar y además les daremos algunas pautas para cuidar de ellos. Buenos días, profesora Zoila. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los datos generales del ecosistema de manglares. Los manglares son extensos bosques de altos árboles cuyas raíces llegan enmarañadas hasta los extremos de sus copas. Cuando estos se gestionan de forma sostenible, pueden ser el sustento de vida de millones de personas y pueden cumplir un rol fundamental en el almacenamiento de grandes cantidades de carbono. Estos se ubican en sitios pantanosos entre el medio terrestre y acuático, en la desembocadura de cursos de agua dominados por los mismos manglares, ubicados en sitios como lagunas costeras, bahías, ensenadas, etc. Recopilando cerca de 2.900 datos nacionales y subnacionales acerca del alcance de estos ecosistemas de manglares, los resultados dan un aproximado que los manglares en todo el mundo ocupan una superficie de 15,2 millones de hectáreas, según la Organización de Alimentos y Agricultura de Estados Unidos. Su función más importante es mantener los hábitats marino-costeros y la provisión de alimento y refugio para una gran variedad de organismos de diferentes niveles tróficos. También son una fuente económica importante para las comunidades aledañas que dependen de la pesca artesanal para su subsistencia. Gracias. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Jeremy Jason Torres Oliden y yo voy a exponer sobre el impacto ambiental en el desarrollo costero. El desarrollo costero puede acarrear varios impactos ambientales en lo que es la zona de los manglares del Perú. Algunos de estos vendrían a ser los siguientes que voy a mencionar. El número uno, pérdida del hábitat. Con esto nos referimos a la expansión de diversas infraestructuras o algunas actividades que realizan los humanos. Esto generando algún tipo de destrucción que afectará a futuro a las diversas especies que puedan habitar en esta zona de los manglares. Pasando al número 2, la alteración del ciclo hidrológico. La construcción de diques, canales y otros proyectos de desarrollo pueden alterar el flujo del agua. Esto podría causar de que en algún momento la intrusión de agua salada pueda filtrarse en zonas donde solamente existe el agua dulce. Esto generaría un impacto muy crítico en las especies que están completamente acostumbradas y adaptadas a lo que es agua dulce. Pasando al número 3, la contaminación del agua, pues el desarrollo costero puede dar lugar a la contaminación del agua debido a la descarga de diversos residuos industriales, residenciales e incluso agrícolas. Esto podría afectar mucho a la salud de la flora y fauna de esta zona. Pasando al número 4, la erosión costera, la construcción de estructuras como ya sean muelles, puertos e incluso carreteras pueden alterar los patrones naturales de corrientes y sedimentación. ¿Qué entendemos por esto? Que a futuro pueda llegar a haber algún tipo de alteración en la estabilidad del suelo e incluso afecte la protección contra tormentas. Por último, cambios en la biodiversidad. La degradación y destrucción de los manglares pueden tener consecuencias negativas para la biodiversidad, ya que los manglares son hábitats críticos para muchas especies, incluyendo aves migratorias, crustáceos, peces e incluso mamíferos marinos. La pérdida de los manglares puede llevar a la disminución de las poblaciones de estas especies y a la interrupción de los ecosistemas locales. Eso sería todo. Buenas, mi nombre es Jean-Pierre Gustavo Rodríguez Tomay. Elaboré
sobre los impactos ambientales que trae la extinción de especies y biodiversidad en el ecosistema de manglares en la región de Tumbes. Desde mediados del siglo XX, numerosas especies muy diferentes entre sí y localizadas en diferentes áreas del Perú están sufriendo alteraciones en su sistema hormonal debido y a causa de la exposición de sustancias sintéticas por las empresas. El impacto es devastador, permanente y estas especies viven constantemente bajo amenaza. Se encuentra su destrucción de los ecosistemas de estos manglares, rompiendo en muchos casos la cadena alimentatoria y la productividad de esta misma, convirtiéndose en lugares de degradación con la intervención de la mano de obra del hombre al contaminarlos o al cazar estos animales y por la falta de conservación de sus autoridades acerca de la riqueza biológica de estos manglares, teniendo como consecuencia que en un futuro puedan desaparecer. Los manglares de Tumbes y Piura en el Perú son valiosos ecosistemas costeros que brindan una serie de actividades económicas como la acuicultura, agricultura y la producción de sal. Estos manglares actúan como viveros naturales y proporcionan condiciones ideales para el cultivo de peces y camarones, así como para algunos cultivos agrícolas. Sin embargo, estos ecosistemas también enfrentan desafíos y problemas. La expansión no planificada de la acuicultura y la agricultura puede conducir a la deforestación y la contaminación del agua, afectando así la salud de los manglares y su biodiversidad. Además, la producción de sal debe de realizarse de manera sostenible para evitar el deterioro del ecosistema. Es crucial abordar estos problemas mediante una gestión adecuada y promover prácticas sostenibles que equilibren la conservación de los manglares con las necesidades económicas de las comunidades locales. Buenos días, soy Jade Vargas y les voy a hablar acerca del impacto ambiental enfocado en el cambio climático. El ecosistema de los manglares de Tumbes en la costa norte del Perú está ubicado en la frontera Perú-Ecuador, entre las cálidas aguas del Pacífico ecuatorial y las frías de la corriente de Humboldt. Debido a esto, es fuertemente afectado por la variabilidad climática asociada al fenómeno del Niño. Existen presiones que amenazan a este ecosistema, tanto de origen antrópico como natural. Para entender mejor las amenazas, primero hay que entender que la costa norte del Perú se encuentra en la frontera entre el régimen climático tropical, que es típico de latitudes, y el de afloramiento costero, frío más al sur. Los manglares de Tumbes se encuentran en el lado tropical, justo al norte de esta transición. Existen algunas inquietudes en relación al cambio climático y el efecto asociado sobre el hábitat de los manglares. Los componentes del cambio climático que afectan a los manglares incluyen cambios en el nivel del mar, eventos de crecida en las aguas, tormentas, precipitaciones, temperatura y la concentración atmosférica del CO2. El fenómeno del Niño está asociado a un calentamiento anormal del mar en la costa norte. Debido a esto, esta región experimentó una tropicalización del clima con altas temperaturas y precipitaciones más típicas de la selva amazónica, produciendo una diversidad del impacto en el ecosistema. Con el cambio climático, se especula que estos impactos podrían ser incluso mayores. La gestión sostenible del ecosistema y la reducción de la vulnerabilidad ante posibles impactos futuros del cambio climático requerirá un conocimiento más profundo de este entorno. Hola, mi nombre es Oyana Valenzuela y en esta oportunidad voy a hablar sobre el impacto ambiental, la deforestación en los manglares. La mayoría de los usos destructivos de los manglares exigen su remoción. Entre los motivos de la deforestación están el uso directo de la madera y los productos de las hojas de los manglares, el uso del hábitat de los humedales o el rellenado y la conversión completa para el desarrollo urbano costero. La deforestación para obtener combustible y leña produce la pérdida continua de aproximadamente el 26% de los manglares existentes. La reforestación de los manglares ha tenido muy poco éxito, aunque tal vez los nuevos métodos basados en la
hidrología sean más prometedores. Aún así, no podemos confiar en la reforestación para prevenir la pérdida de los manglares. Estos frágiles y raros ecosistemas se están perdiendo a una velocidad tan tremenda que los expertos en manglares predicen que si no se producen cambios en los usos actuales, los manglares estarán funcionalmente extintos en menos de un siglo. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre las áreas degradadas y causas del impacto ambiental antrópicas naturales de los ecosistemas del manglar. Como sabemos, los manglares son ecosistemas muy importantes y vulnerables que se encuentran en la zona costera de muchos países. Algunas de las causas de los impactos ambientales antrópicos que amenazan los manglares son el desarrollo costero descontrolado, el turismo de masas, la agricultura, la producción de sal, la deforestación, la contaminación por aguas residuales, los fertilizantes y pesticidas, ya que estos impactos afectan tanto la biodiversidad, el equilibrio y los servicios ecosistémicos de los manglares. Es también importante mencionar que el resto de estas causas también se deben tanto naturales o humanas indirectas, como son la erosión, el aumento de nivel de mar, las tormentas, ya que esto principalmente se debe por el cambio climático. Y asimismo, debemos saber que en la actualidad de todos los manglares que quedan se encuentran dentro de las áreas protegidas. Hablamos también sobre las áreas degradadas. La degradación del manglar no solo provoca una disminución general de riqueza o diversidad de especies, sino también que cambios funcionales junto con la pérdida de bienes y servicios ambientales, como tenemos la agricultura, la ganadería y especialmente la cría de camarones, ya que son los principales que se ven afectados por estas áreas degradadas. Es importante también conocer que en los últimos 20 años se ha perdido el 36% de los manglares a nivel mundial. Ahora le daré pase a mi compañero. Yo voy a continuar con las consecuencias de los impactos negativos en los manglares del Perú. Impactos negativos en los seres bióticos. Estas son algunas consecuencias. Pérdida de biodiversidad. Consiste en la deforestación y la degradación de los manglares. Resultan en la pérdida de hábitats naturales para numerosas especies y la disminución de la flora y fauna. Disminución de poblaciones de peces. Los manglares sirven como viveros y zonas de reproducción para muchos peces comerciales y de importancia ecológica. Los impactos ambientales, como la contaminación de agua y la destrucción del hábitat, disminuyen las poblaciones de peces, lo que afecta negativamente a las comunidades pesqueras y a la seguridad alimentaria. Alteración en las cadenas alimentarias. Los manglares son el lugar de una compleja red trófica, donde las diferentes especies interactúan en cadenas alimentarias. La alteración de este equilibrio puede tener impactos negativos como la sobreexplotación pesquera y la pérdida de especies claves. Puede llevar a la extinción de muchas especies como desequilibrios ecológicos. Impactos negativos en los seres abióticos. Aquí están algunas de ellas. Contaminación del agua. La descarga de desechos industriales y domésticos contamina el agua de los manglares peruanos. Esto afecta la calidad del agua y pone en peligro la salud de las especies que dependen de ella, como la salud humana. Erosión del suelo. La deforestación provoca la pérdida de terreno y hábitat para las especies, así como la entrada de sedimentos en el agua, lo que afecta la claridad y calidad del mismo. Cambio climático. Contribuye al aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de los manglares peruanos. Estos cambios afectan la supervivencia y distribución de las especies de manglar, así como la productividad del ecosistema. Consecuencias para las comunidades humanas. Son dos: pérdidas de empleos y medios de subsistencia y riesgos para la salud. La primera es la disminución de las poblaciones de peces y la caída del ecosistema de manglares que afectarían directamente a las comunidades pesqueras, la escasez de recursos
y la degradación ambiental pueden provocar pérdidas de empleo y muchos medios de subsistencia. Riesgos para la salud. La contaminación del agua y la exposición a productos químicos tóxicos en los manglares representa riesgos para la salud humana, más a las comunidades que dependen de estos ecosistemas, que están expuestas a enfermedades relacionadas con la contaminación y a la ingesta de alimentos contaminados. Gracias. Muy buenas noches, profesora y compañeros. Me presento. Mi nombre es Renzo Samuel Robles Morales y para terminar esta exposición voy a mencionar las conclusiones de este interesante tema como es el manglar. Una de ellas es la práctica de actividades de ecoturismo. Bien, el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes presenta rasgos aceptables de conservación. Estos rasgos están expresados en su ecosistema manglar y cada uno de sus componentes, tanto biológicos y físicos. Del mismo modo, el paisaje natural es de gran belleza escénica por cada uno de sus elementos y las facilidades turísticas que hacen posible la práctica de actividades de ecoturismo. También proporcionan medio de vida. El manglar tiene una gran cantidad de materia prima como madera de calidad para la construcción de casas. Es muy importante saber que su madera es resistente a las termitas. También es muy preciada para la construcción de barcos y muelles debido a su densidad y resistencia a la putrefacción. De sus ramas y hojas se obtienen hierbas medicinales, tinturas, entre otros. La miel del mangle es muy preciada por su dulzura y a la vez por su mate salado. De sus árboles también se extrae la sal. Funcionan como una barrera de defensa entre la tierra y el mar. Son actores muy importantes en los esfuerzos por abordar algunos de los grandes desafíos que enfrenta el mundo hoy en día. Funcionan como una barrera de defensa entre la tierra y el mar, absorbiendo de esta manera carbono y contribuyendo a la seguridad económica y alimentaria. Y lo mejor de todo es que son el hogar de algunas de las especies más raras y coloridas. Son considerados los riñones del medio ambiente. ¿Y por qué? A pesar de la importancia de estos, su extensión a nivel global se ha reducido notablemente y hay que saber protegerlos, ya que son considerados los riñones del medio ambiente, porque estos brindan una gran variedad de servicios ambientales a tomar conciencia. También hay medidas efectivas de conservación como punto 5 de la conclusión. La conservación de los manglares es de gran beneficio para el medio ambiente, debido a que estos almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono y además funcionan como una barrera de fenómenos naturales. Enfrentan impactos ambientales. Estos ecosistemas enfrentan impactos ambientales negativos debido a la deforestación, contaminación, pesca indiscriminada y cambio climático. Para abordar estos problemas se requiere protección legal, prácticas sostenibles, restauración y educación ambiental. La colaboración es la clave para asegurar un futuro sostenible para los mangles peruanos. Son muy importantes y vulnerables. Los mangles, por esa razón, deben ser protegidos, debido a que cumplen una función importante en el planeta Tierra. Cuida a las ciudades cercanas a él contra la erosión y el oleaje. Además, posee un nivel de productividad alta, ya que en él existen grandes cantidades de organismos acuáticos, anfibios y terrestres. Es de gran beneficio para el medio ambiente, porque es necesaria la acción coordinada, no solo de los entes gubernamentales, sino también de todas las personas tomando conciencia de la importancia que los manglares tienen en el planeta Tierra. Para finalizar, también amortigua la furia de las tormentas destructoras. Es necesario implementar medidas efectivas para su restauración de los manglares, para garantizar su supervivencia a lo largo del plazo y además integrar la conservación de los manglares en la planificación del uso del suelo y el desarrollo costero, evitando actividades que puedan dañar o destruir estos ecosistemas frágiles. Muchas gracias.